Sí, Señor. La palabra va a estar a cargo hoy de nuestro pastor Adrián. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Dios me los bendiga, mis hermanos. Un gusto verlos nuevamente después de este tiempito que no estuvimos. Y en realidad nosotros fuimos con una misión porque parte de nuestra familia estaba pasando momentos bastante duros. Y fuimos allá a Bucaramanga, fuimos con esa misión. Y el Señor bendijo a ellos y bendijo a nosotros, porque al final de cuentas se terminaron en unas pequeñas vacaciones con la familia. Así que agradecido completamente al Señor, agradecidos a nuestros hermanos que han estado llevando al frente la obra, los diáconos, agradecidos a la pastora Luz Mari que predicó la semana pasada, agradecido por ustedes que celebraron su cumpleaños. Y qué lindo que es esto, y entender que todas las cosas que nosotros hacemos lo tenemos que hacer por amor. Amén. Es por amor. La ofrenda es por amor. Muchos dicen, no, hay que poner plata, pero es un agradecimiento, es un mensaje de amor hacia Dios, hacia la obra, para seguir funcionando. Es algo que tiene que nacer de nuestro corazón. Por eso la palabra dice que demos de acuerdo a lo que sale de nuestro corazón. Mi vieja pastora, una pastora que yo amé como si hubiera sido mi madre, mi primera pastora, ella nos enseñaba que todo tenía que ser excelente para Dios. Y ella decía, si usted va a ofrendar con dolor o va a ofrendar pensando hoy otra vez, no ofrende. No ponga su dinero, porque eso de nada le sirve. Fíjese las enseñanzas que teníamos nosotros, y le estoy hablando hace 40 años atrás. Y nos decía y nos enseñaba, porque hay muchos que por ahí, cuando dejamos de usar una ropita y vemos por ahí o queremos bendecir a un hermano, le damos una prenda. Ella nos enseñaba, si usted va a dar una prenda, lávela, plánchela, y si necesita un arreglo, arréglela primero, cósala, zúrzala y désela como si fuera nueva, porque es una ofrenda de amor. Si no lo va a hacer así, no la dé. Porque nosotros tenemos que entender que todo lo que hacemos para el Señor es por amor. Amén. Lisa y llanamente. Y ese amor va a demostrar nuestro agradecimiento a Dios. Porque todos hemos tenido bendición de Dios y todos tenemos que estar agradecidos con Dios. Amén. Si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos entendido que la mano de Dios ha estado con nosotros en las buenas y aún más en las malas. Porque en las malas todo el mundo te abandona, todo el mundo, pero Dios está ahí. Amén. Dios está ahí. Así que bueno, como es la primera reunión del año para mí, vamos a leer en Hechos 19, verso 11. Y después vamos a leer también en Hechos 16. Y esto es para que pensemos y analicemos y empezamos a hacer este ejercicio este año, porque nosotros tenemos que asimilar la palabra de Dios y tenemos que razonar la palabra de Dios. No la tenemos que escuchar como escuchamos la radio o como escuchamos una noticia en la televisión, sino que la tenemos que pensar, la tenemos que masticar
y la tenemos que hacer vida en nuestra vida. Fíjese, y vamos a hablar de dos casos. El primero, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 19:11 en adelante. Hechos 19:11, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este es el primer caso. Nos vamos a Hechos 16. Hechos 16, versículo 16. ¿Ya lo encontraron? Está ahí cerquita, a 2 hojas. Hechos 16, 16, y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Fíjense qué tremendo, ¿no? Acá estamos hablando de 2 casos, de 2 exorcismos, de expulsión de espíritus inmundos, demonios. Y fíjense las 2 personas, o los 2 ejemplos que yo les di. ¿Qué sacan ustedes como conclusión del primer caso? De esos 7 hijos de ese tal Seba, sacerdote, judío, principal, que quisieron echar un demonio y dijeron: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué pueden analizar de eso? Upa. Eran unos engañadores. Puede ser que sean unos engañadores, sí, porque eran exorcistas ambulantes y querían hacerse una fama. ¿Qué más? No conocían de Dios. ¿Cómo? Hablaban del Dios de Pablo. Tenían autoridad para sacarlo porque decían que en el nombre del Dios de Pablo. Muy bien. Eran desobedientes. Eran desobedientes. Muy bien, fíjense cómo haciendo este ejercicio empiezan a funcionar las neuronas, ¿verdad? No tenían autoridad y no era el Dios de ellos. No era el Dios de ellos. Por eso dijo: te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Te das cuenta? No tenían autoridad. Pero ¿qué pasaba con estos? Eran sacerdotes. Porque los sacerdotes venían por familia, por generaciones. Si tu papá era sacerdote, vos eras sacerdote.
Y eso nos marca un gran defecto que hoy tiene la iglesia. Que porque se creen que el padre es pastor, el hijo tiene que ser pastor. Y no es así. Cada uno tiene un llamamiento específico para la obra. Esto no es por generaciones. Porque mi mamá cantaba, yo también soy cantante. Porque mi papá era pastor, yo soy pastor. Porque mi papá era profeta, yo soy profeta. Y así pasan todas las cosas malas que pasan hoy en la iglesia. Porque no respetamos los llamamientos, no sabemos nuestros llamamientos y encima no tenemos autoridad. En el segundo caso, iba Pablo, Silas y un grupo de discípulos, iban predicando y le salió una divina y decía: estos son hijos del Dios Altísimo que os predican la salvación. Por varios días. Y eso molestó a Pablo. ¿Pero por qué le molestó a Pablo? ¿Por qué les parece que le molestó a Pablo si ese demonio estaba diciendo la verdad? ¿Por qué creen que les molestó? Se fastidió de tanto que lo repetía todo el tiempo. Porque lo repetían, sí, lo repetían, es cierto, pero no es realmente. Fíjense que vamos a cambiar la temática, porque ahora este año van a tener que pensar y razonar la palabra, ¿eh? Porque si no la razonan, ¿cómo la van a poner por obra? Así es. ¿Por qué le molestó a Pablo? ¿Cómo? Tenía discernimiento y sabía que ese espíritu no era un espíritu engañador, adivinador. Sabía que era un demonio, sabía que era un espíritu engañador, ¿verdad? Pero hay una razón más profunda. ¿Por qué lo molestó? ¿Por qué le molestaba a Pablo? Usaba el nombre de Dios para hacer sus cosas malas. Porque usaba el nombre de Dios, quería engañar. Pero fíjense una cosa. Sí. O sea, la importancia es de nosotros conocer verdaderamente la palabra de Dios, porque en ese momento Pablo pudo discernir. Claro, Pablo tuvo el discernimiento exacto que era un demonio. Era un demonio. Por eso él se molesta y lógicamente reprende. Pero fíjense que este demonio estaba alabando a Pablo. Wow, sí. Lo estaba alabando y estaba diciendo la verdad. Y cuidado con eso. Mucho cuidado. Pastora, usted es la mejor pastora que yo conozco. Tiene un arte para predicar, la unción del Altísimo está sobre su vida. Pero realmente, ¿lo digo de corazón? ¿O qué me está impulsando a decir eso? Uno no tiene que recibir crédito o alabanza de los demonios. Muchas veces uno, con buenas intenciones, se han acercado muchos hermanos y me dicen: qué buena palabra, qué sé yo. Pero yo le digo: la gloria es para Dios. Nunca caigamos en levantarnos en soberbia, porque viene algún hermano o una hermana y nos felicita por algo. Porque tenemos que entender que somos siervos inútiles. Lo poco o lo mucho que cada uno pueda tener es por la misericordia de Dios y para su gloria, no para nosotros mismos. ¿Cuánta gente yo he conocido, y usted también, que parece que cuando traspasan la puerta vienen así, parecen el rey David o Salomón, entran con una soberbia, así dicen, vanagloriosos, y le dicen: yo soy esto, yo soy aquello, estudié acá, estudié allá, aquí. Ojo, mis hermanos, con eso. Ojo, muchos ojos, mucho ojo. Porque realmente el que va a dar testimonio
es el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo te va a hacer sentir realmente si la persona que está hablando es de Dios o no es de Dios. Porque vos vas a sentir paz en tu corazón cuando estás escuchando la palabra, pero hay muchas veces que vos escuchás predicaciones y hay una negativa tremenda en tu corazón. Y no es porque por ahí te están exhortando, sino por ahí que están diciendo cosas buenas, buenas ideas, buenos mensajes, pero vos sentís un rechazo total en tu corazón. Y eso es el Espíritu Santo que te está demostrando y te está haciendo sentir que eso que se está hablando la persona no viene de parte de Dios. Y eso se llama discernimiento espiritual. Y ese discernimiento espiritual resulta que es un don del Espíritu Santo. Nosotros estamos empezando el 2025 y todos nosotros queremos tener victoria en este 2025, ¿verdad? Todos queremos tener victoria, no hay ninguno que vaya a decir, no, ya no quiero que Dios me bendiga. Todos queremos bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, para realmente tener la bendición de Dios, hay un requisito. Tenemos que ser fieles. Porque acá queda bien marcado lo de estos 7 sacerdotes y lo de Pablo. Ustedes mismos me dijeron que los sacerdotes no tenían a Dios, no eran hijos de Dios, no tenían realmente la unción de Dios porque dijeron ese que predica Pablo. Sin embargo, Pablo se dio vuelta y dijo, en el nombre de Jesús te reprendo, salí y el demonio se fue. Después lo metieron preso, los dos, y lo torturaron y todo lo demás, pero esa no es la historia. La historia es la autoridad que tenía Pablo. Y hay muchos que hablan de Jesús, se llenan la boca de Jesús, pero tristemente no viven cerca de Jesús. No tienen la palabra morando dentro de ellos. No se sujetan a Jesús. Y entonces no hay una autoridad. Si me aman, mi palabra guardarán. Y mi Padre les amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y si Jesús realmente está morando en nosotros a través del Espíritu Santo, la palabra nos dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Va a prosperar, ¿eh? Quiere decir que el arma se va a levantar. El arma nos puede herir, pero no va a llegar a su fin, que es destruirnos. Y eso va a significar que vamos a pasar por ahí momentos amargos, vamos a pasar momentos de prueba, momentos de necesidad. Pero si realmente estamos afirmados en Dios, estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a tener la victoria. Amén. Y todos queremos victoria en este año. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para tener la victoria? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver si me van entendiendo. Para tener victoria, para que sean cumplidas nuestras promesas, tenemos que estar principalmente en la obediencia. Primero en la obediencia, muy bien, es cierto. Hacer la voluntad de Dios. Tenemos que estar en la voluntad de Dios. ¿Y eso qué va a lograr en nosotros? Aparte de la victoria. Tener santidad, y tener santidad es sinónimo de llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y autoridad, y la llenura del Espíritu Santo nos va a dar autoridad. Y entonces ya no vamos a estar como estos sacerdotes, porque muchas veces estamos así.
Muchas veces estamos metidos en tremendos problemas, en tremendas pruebas, y nosotros nos que esforzamos y todo lo demás, pero estamos sin autoridad. Y entonces el diablo viene y nos pasa por arriba. ¿Pero por qué estamos sin autoridad? Porque no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y hay muchos que a este mensaje, o a esto que le estoy diciendo, dirían, este es un legalista. O este se basa en la ley y no entiende que Jesucristo vino y con un nuevo pacto y ya el Antiguo Testamento no sirve. Eso no es verdad. Eso es una falsa enseñanza. Porque Jesús vino a profundizar la ley. Antiguamente la gente se salvaba cumpliendo todos los mandamientos de la ley. Pero no funcionó. Se necesitaba un mediador entre Dios y los hombres, y fue Jesucristo. Por eso ahora nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, pero lo que está escrito está. Y la ley, el Antiguo Testamento, nos marca todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que es pecado y todo lo que nosotros, si lo hacemos, nos tenemos que arrepentir realmente de raíz para poder tener con esa comunión con Dios. Si no, no la vamos a tener, esa comunión con Dios. El hermano Adolfo hablaba en la ofrenda acerca de la ofrenda de Abel, ¿verdad? Y fíjense que si realmente el Viejo Testamento hubiera pasado, no tendríamos por qué hablar de Abel. Es más, no tendríamos por qué hablar de nada de lo que se habla en el Antiguo Testamento. Ni de David, ni de Salomón, ni de Ruth, ni de Esther, ni de ninguno de ellos. Pero el Antiguo Testamento también está vivo y nos marca lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y nos marca la autoridad que nosotros necesitamos para poder vencer. Fíjense, el mismo Pablo dice que llevaban los paños de los enfermos y Pablo oraba, le devolvían los paños a los enfermos y estos se sanaban, los demonios salían. Fíjense qué autoridad que tenía Pablo. Y esa autoridad, Pablo, ¿dónde la ganó? ¿Dónde ganó esa autoridad? ¿Cómo? Obediencia a la palabra. La sujeción al Señor, La santidad. al Padre. La sujeción al Señor, la obediencia a la palabra, lo ganó acá. Acá lo ganó. Si Pablo era un asesino, En el Señor está. Pablo era un asesino, Legalista, religioso. totalmente, pero el Espíritu tuvo ese encuentro maravilloso con Jesús, caminó a Damasco y empezó su proceso de conversión, que no fue fácil. Pablo fue encarcelado, torturado, apedreado, casi lo mataron 3, 4 veces. La pasó mal, pero fíjese que Pablo oraba y los demonios salían. Fíjese que Pablo le dijo a este demonio de adivinación, te reprendo en el nombre de Jesús, salí, y lo obedeció. ¿Se dan cuenta? Si nosotros este año queremos realmente tener esa victoria que estamos esperando, tenemos que ser fieles a Dios y sujetarnos a Dios. Amén. No queda otra. Porque si no, vamos a vivir este año, vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, vamos a llorar y vamos a llegar a fin de año de Bues y vamos a decir, bueno, sí, un año más, Dios estuvo conmigo. Pero hay dos formas de pasar el año. O sometido a los cachetazos de Satanás,
o con la autoridad para reprenderlo y decirle apártate de mí en el nombre de Jesús. La decisión está en nosotros, porque nosotros tenemos el libre albedrío. Y yo tengo un ejemplo muy clarito de autoridad. Tremendo. Una vuelta había una persona que estaba hablando con un endemoniado y esta persona le decía al endemoniado, porque era el hermano, yo te amo y yo oro por vos. Y la persona se manifestó, se le dieron vuelta los ojos, se le pusieron blancos los ojos y le dijo, no quiero que ores más por mí. Y esta persona le dijo, yo te amo, yo voy a seguir orando por vos. Te dije que no quiero que ores. Estaba sentado y se levantó con el puño para pegarle una trompada y cayó desmayado a los pies de esta persona. Y eso lo vi yo. Eso es autoridad de Dios. Eso es llenura del Espíritu Santo. Eso es un verdadero cumplimiento en la palabra cuando Dios dice, yo soy tu guardador, yo soy tu protector. Eso es que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Porque le venía a arrancar la cabeza de una trompada. Y fue tan automático que yo no pude reaccionar. Porque yo estaba presente. Y esa persona era mi esposa en Argentina, la que partió con el Señor. Y ese endemoniado era mi cuñado. Y lo vi yo. Si nosotros realmente queremos una autoridad de Dios, si queremos la victoria en este año, tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que sujetarnos a su palabra. Y tenemos que asimilarla. Porque si no la asimilamos, pero realmente en el corazón, de nada sirve. Porque es una sabiduría carnal, porque es una sabiduría humana. Pero si realmente yo tengo esa sabiduría, esa palabra viviendo en mí, yo voy a tener la victoria. Amén. Y no va a haber fuerza del enemigo que nos logre vencer. Nos va a hacer la guerra, pero la vamos a vencer. Yo no sé si ibas a hablar Mariana, pero la hermana Mariana me estaba hablando y me decía que quería hacer un ayuno por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Y es necesario. Es necesario ayunar si queremos realmente tener esa autoridad. Y no solamente por nuestros hijos. Si vos tenés, qué sé yo, un hermano, un pariente, tu esposo, tu esposa, no sé, que te hace la vida imposible, o ves que por ahí está medio apartado de Dios, o directamente no cree en Dios y te hace la vida imposible, tenemos que orar, tenemos que ayunar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Porque primeramente la guerra espiritual la vas a ganar en los cielos con oración. De nada sirve a que yo lo agarre a Adolfo y me le ponga los gritos y lo quiera agarrar del cuello y le digo ¡ah! Si el Espíritu Santo no lo convence de pecado, de justicia y de juicio, de nada sirve. De nada sirve. Y no es el tema de que, ay, sí, que él quiera, que él tiene que abrir su corazón a Dios. Yo te hago una pregunta. Cuando vos conociste a Dios, o cuando Dios te salió al encuentro, ¿vos realmente pensabas en Dios? Pero realmente, ¿o lo tenías así como en una estampita o una cosa así? Bien lejito por allá. Bien lejos.
La palabra dice que fuimos rescatados de Egipto, fuimos rescatados del mundo. Y la palabra también nos enseña que Dios nos llamó. No dijo, vení vos, vení. Ay, no sé, si yo no quiero. No, vení, nos dijo. Y una vez que vinimos, el Espíritu Santo nos hizo entender nuestra condición de pecadores, nuestra condición de que estábamos lejos de Dios, y nos hizo renacer y nos hizo empezar a sentir que tenemos que cambiar. Pero eso es un obrar del Espíritu Santo. Muchísimas veces a mí vinieron a golpearme a mi casa y me venían a predicar el Evangelio. Y yo, cuando era joven, terriblemente ateo, había leído mucho. ¿Y cómo me divertía con mis pobres hermanos? Porque les hablaba de todos los temas y los dejaba que no sabían qué decir, me salían corriendo de casa. Y yo me burlaba de ellos. Ese era yo. Hasta que un día el Señor me dijo, vení. Y me revolcó en el piso. Me revolcó en el piso. Y ahí me di cuenta que existía realmente Dios porque lo experimenté. Y muchos cristianos conocen de Dios, pero no lo han experimentado. No han tenido ese encuentro real con el Espíritu Santo. Y lo conocen de oídas, como dice en el Antiguo Testamento. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces nosotros tenemos que buscar ese encuentro real con el Espíritu Santo, ese encuentro real con Jesucristo. Si no, no vas a tener victoria. No la vas a tener. Lamento decirte que vas a vivir otro año como viviste el año anterior. Si realmente querés tener una victoria, tenemos que sujetarnos a Dios, ser obedientes a Dios, aprender de la palabra de Dios y vivir en la palabra de Dios. Si no, es de balde. De nada se va a servir, porque vamos a seguir en la misma. Y después, lo que es más triste, vas a decir en algún momento, sí, yo fui a la iglesia, pero no pasó nada. No pasó nada, entonces me vuelvo como estaba. Pero ¿por qué no pasó nada? Porque nosotros realmente no buscamos de Dios. Pensamos que Dios es un muchachito demandado. ¿Cómo? Como un muchachito demandado, alguna vez se lo buscamos. Exactamente. Yo le digo al chepibe o al chico del delivery, Señor, mándame esto, quiero esto y ya lo quiero. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no le podemos mandar a Dios. Yo he escuchado oraciones de siervos grandes, Espíritu Santo, te ordeno que vayas y lo sanes. ¿Cómo es eso? Señor, tené misericordia. Si es tu misericordia, sanalo. Nosotros tenemos que ser humildes, vivir en humildad. No creernos nada. No podemos recibir gloria que no nos corresponde, porque la gloria es de Dios. Yo siempre digo que el mejor título que podemos tener es siervo inútil. A vos te pueden decir pastor, te pueden decir apóstol, qué sé yo, te pueden decir montones de cosas, pero siervo inútil. Servimos a Dios porque sabemos que somos deudores a Dios y que si Dios no nos hubiera salido al cruce, ¿quién sabe dónde estaríamos ahora? Exactamente, seguramente estaríamos bajo tierra. Yo el primero,
por todo lo que andaba en Argentina, yo primero estaría bajo tierra. Sin embargo, Dios nos salió al cruce a cada uno de nosotros. Y tenemos que ser agradecidos por eso. Porque Él dice que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Pero ahora nos toca a nosotros estar en esa luz admirable. Porque hay muchos que dicen que cuando vos estás en Dios, ya está todo hecho. O que recibiste la unción y ya tenés la unción. Pero eso a Dios no le importa nada, ¿eh? A Dios no le importa, a Dios te puede dar y lo que te dio te lo quitó. Ejemplo más claro, el del rey Saúl. A Saúl lo ungió rey. Le dio su Santo Espíritu. Y después se lo quitó. Por desobediente. Dios nos puede dar cualquier cosa, nos puede dar un don. Pero si nosotros no lo hacemos a la voluntad de Dios, tranquilamente Dios nos puede sacar todo lo que nos da. Dios nos puede bendecir de una manera tremenda espiritualmente y por ahí después, bueno, si hacemos las cosas malas, caemos en una depresión y nos puede pasar cualquier cosa. Fíjense que antiguamente el escogido de Dios, el rey Saúl, decía que era atormentado por un demonio enviado por Dios, no por Satanás. Era enviado por Dios el demonio que atormentara a Saúl y únicamente recibía paz cuando David cantaba y tocaba sus instrumentos. Y cuando David dejaba de hacer eso, otra vez el demonio venía sobre Saúl. Y no era Satanás, era de Dios. Era de Dios. Lo mismo Pablo. Lo mismo Pablo. Porque ese problema que él tenía, ese aguijón que él tenía, yo creo fielmente que no venía de Satanás. Si bien él dijo, yo oré a Dios para que me sea quitado, yo creo que venía de Dios ese aguijón. ¿Pero por qué? Para que Pablo no se levantara en soberbia. Porque yo te hago una pregunta, o yo me hago esta pregunta. ¿Qué pasaría dentro de mí si me traen un pañuelito y yo oro por ese pañuelito y la persona que lo recibe se sana de un cáncer? ¡Oh! Tengo una autoridad apostólica. Y nosotros caemos en esa, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Y mucho cuidado también en lo que nosotros creemos. Porque no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros. Es el Espíritu Santo a través de nosotros. Porque te vuelvo a decir, siervo inútil. Y eso es lo que somos. Siervos inútiles. Porque lo que recibimos, lo recibimos por misericordia, no porque nos merezcamos. Porque realmente nos merecemos el infierno más profundo. La muerte. Si no hubiera sido por Jesús, nos íbamos todos al infierno. Pero ahora tenemos que obedecerle. Porque la palabra nos enseña, el mismo Jesús dice, que si le amamos, su palabra guardaremos. Y si guardamos la palabra, Él va a interceder por nosotros delante del Padre. Porque de nada nos sirve orar a Jesús y vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad. Hacer cualquier tipo de maldades y después decir, ay, perdóname Dios, porque no lo voy a volver a hacer. Y después cuando te olvidaste lo volviste a hacer. Eso no es arrepentimiento. No es el arrepentimiento que Dios quiere. El verdadero arrepentimiento es, perdóname Dios, no lo hago más, dame la fuerza y nunca más volverlo a hacer.
Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento que transforma, el arrepentimiento que libera. Ese es el arrepentimiento que nos llena del Espíritu Santo. Y nosotros, para tener esa victoria, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y no es ser religioso, estar orando de rodillas las 24 horas del día, sino reconocer que necesitamos del Espíritu Santo, que necesitamos de Dios y que sin Él nada podemos hacer. Que si no es a través del Espíritu Santo no podemos tener ninguna victoria. Porque Él nos da la victoria, porque Él nos da la fuerza, porque Él nos da la voluntad, porque Él nos da el querer como el hacer. Él nos acerca al Padre. Él nos da los dones de su Espíritu, Él nos da los frutos del Espíritu. Y nosotros tenemos que dar esos frutos. Porque ¿de qué me vale a mí decir, sí, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro? Y después me comporto como cualquier hijo de vecino. Eso es una expresión en Argentina. Comportarse como cualquier hijo de vecino es como cualquiera. Como cualquiera. No como un hijo de Dios. Entonces Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso nosotros tenemos que dar fruto. Porque tu fruto y mi fruto va a dar el testimonio real. Yo me puedo presentar y puedo decir, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Bueno, gloria a Dios. A ver, ¿cuáles son los frutos? En mi país dicen que los pingos se ven en la cancha. O sea, los caballos se ven en la carrera. Entonces, nosotros podemos decir cualquier cosa de nosotros. Así es. Pero los frutos son los que hablan. Frutos dignos de arrepentimiento. Exactamente. Y los frutos del Espíritu Santo. Espíritu Santo como templanza de Exactamente, Gálatas 5:22. Y nosotros los vamos a dar si somos llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que decirle, Señor, yo necesito ser lleno de vos, porque yo no valgo nada. Yo siempre me equivoco, yo siempre hago las cosas que yo quiero, yo siempre quiero vivir como yo quiero. Por eso Pablo decía que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne, de manera que no hagas lo que vos querés. Y eso es así. O somos guiados por el Espíritu Santo o somos guiados por nuestra carne. Si somos guiados por nuestra carne, nos vamos directamente lejos de Dios y nuestro fin va a ser fin de muerte. Muerte espiritual, infierno, aunque a alguno no le guste. Si vivimos de acuerdo al Espíritu Santo, vamos a ir en proceso de santificación, en un proceso de liberación, en un proceso de llenura, hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto, a saber Jesucristo, y el Señor ¡tac!, nos va a llevar. Y vamos a ir a su presencia. Pero la decisión es nuestra. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar, porque cuesta someter esta carne. Porque la carne te quiere mandar para allá, pero el Espíritu te dice, vos tenés que ir para allá. Y tenemos tal lucha adentro, lo hago o no lo hago esto o no lo hago, qué sé yo. Dios quiere, a Dios no le agrada, pero a mí me gusta. El Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para vencer. Por eso el mismo apóstol Pablo en la carta de los Romanos dice que tenemos que hacer morir las obras infructuosas de la carne a través del Espíritu Santo. Entonces, para ir resumiendo, vamos a terminar temprano. Para ir resumiendo, si querés victoria en este año, llénate del Espíritu Santo. No hay otra. No hay otra. Y no hay un límite para esa victoria. Porque Jesucristo dijo que el Padre no daba el Espíritu por medida.
Y eso significa realmente que siempre hay más. Hay algunos que dicen que sí, que cuando vos aceptaste a Jesucristo ya está, ya te llenaste del Espíritu Santo. Mentira. No estamos llenos del Espíritu Santo. Es más, seguramente ni siquiera estamos arrepentidos. Porque vamos a ser sinceros, cuando venimos desesperados y pasás adelante de un pastor o pasás al frente, el que te agarra te dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, pero vos necesitas recibir a Dios en tu corazón. Repetí conmigo. Señor, te pido perdón de mis pecados, qué sé yo. Es como decir el Padre Nuestro de los católicos. Pero realmente no tenemos ni conciencia del pecado, ni tenemos conciencia realmente de lo que decimos. Por eso yo también digo que yo conocí al Señor hace más de 37 años, pero que me convertí, que me empecé a convertir, unos 30. Tenemos que tener esa conciencia, esa real conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Y eso lo da el Espíritu. Y si queremos realmente tener esa victoria, llenémonos del Espíritu Santo. Oremos. Hay una oración todos los días a las 9:30 de la noche. Muy pocos entran. Es más, de acá los únicos que entran son los diáconos. Después nadie más. Yo en estos días no pude entrar porque no había señal hasta que pusieron wifi y un montón de cosas. Pero bueno, ahora ya estoy en mi hogar, voy a estar todos los días. Bueno, la hermana Celia y la hermana Jenny. Pero hay otros hermanos que ni siquiera entran. De caso, hay una persona que es católica, que a veces entra y ora, que es Karen. Y le decimos hermana para no ser violento, pero es católica. Y a veces ora. Ella va a la iglesia católica carismática. ¿Y nosotros? Los otros hermanos, miembros de la congregación, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no nos presentamos delante de Dios? Y si por ahí no oramos, ¿cuántos leen la palabra? ¿Cuántos estudian la palabra? Y estudiar la palabra no es como en la primaria o en la secundaria agarrar a aprender de memoria. Estudiar la palabra es como hicimos al principio. ¿Qué pasaba con los 7 sacerdotes, los hijos de Seba? Entender la palabra, tratar de razonar la palabra. Y una vez que razonamos que los hijos de Seba no tenían autoridad, no eran realmente, conocían de Jesús, pero no vivían de acuerdo a Jesús, entonces la siguiente pregunta es, ¿pasa eso conmigo? Yo conozco a Jesús, pero estoy haciendo lo que Jesús quiere. ¿Estoy viviendo como Jesús quiere? ¿Tengo la autoridad que necesito tener? Y ahí es cuando vos te vas a empezar a analizar, y si te descubrís que te falta, le vas a decir a Dios, Señor, me falta. Yo necesito autoridad, necesito sujetarme a tu palabra, necesito poder aprender de tu palabra, ponerla por obra. ¿Y sabes qué? Ahí vas a ir creciendo en el Espíritu. Y ahí el Espíritu te va a ir llenando cada vez más. Eso es estudiar la palabra, no repetirla como loro, sino entenderla y aplicarla a mi vida. Y ese trabajo tenés que hacer si querés tener victoria, una real victoria en este año. Amén. Si no, vas a seguir sobreviviendo como hasta ahora,
con cachetazo tras cachetazo de Satanás, pero sin una verdadera victoria. Sin una verdadera victoria. Entonces, en este segundo domingo de este 2025, viene esta palabra. Si realmente querés victoria, empezá a llenarte del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor da su Espíritu sin medida. Espero que puedan ponerla por obra y realmente espero que haya una victoria resplandeciente para cada uno de ustedes. Pero esa victoria va a depender de su comunión con Dios. No va a depender ni de la pastora, ni de los diáconos, ni de mí. Porque cada uno es responsable delante de Dios. Esa victoria está prometida. Porque somos más que victoriosos en el nombre de aquel que nos amó, a saber, Jesucristo de Nazaret. Pero eso está en vos. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Una palabra hermosa, ¿verdad? Que confronta para bendecirte. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos en el mes de traerle a Dios las primicias. Y yo meditaba en esto de las primicias y a veces nosotros, hermanos, pensamos, no, pero tan poquito que yo tengo para dar de primicia, eso da pena, mejor no llevo nada. ¿Sabes qué? No permitas que nada te robe tu bendición. Sí, Señor. Si tu primicia son 100 pesos, trae los 100 pesos al Señor. Lo que tengas, hermano, no es la cantidad, es el acto de obedecer a Dios, porque eso está en su palabra. Amén. Sí, Señor. Entonces andamos buscando que Dios nos bendiga, pero no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Eso es como el padre que le dice al hijo: pórtate bien, estudia, organiza esto, organiza aquello, ten tus cosas limpias. Y el hijo no lo hace, pero quiere que el papá esté contento. ¿Será que eso se puede? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay desobediencia, así de sencillo. Hay que hacer caso. Entonces, ¿el papá qué dice? Ya está, yo le iba a comprar unos zapatos, pero no se los compro. ¿Sí o no? Hay que aguantarlo para que aprenda. Fíjate que eso te pasa a ti. Eso te pasa a ti. Y a mí también. Cuando no obedecemos, sencillamente la bendición se frena. Y se frena no porque Dios no lo tenga para ti, se frena porque no obedecemos. Así de sencillo. Entonces yo te animo, hermanos, que en estos domingos que quedan del mes, obedece al Señor. Tú quieres un 2025 diferente, obedece a Dios. Sí, Señor. No te midas que es poquito. No. Que no, que mi trabajo es vender empanadas. Bueno, esa empanada, una, es del Señor. La vendí. Me gané 1,000 pesos. ¿Cuánto es la primicia? 1,000 pesos. Así de sencillo es, hermanos. Y si te duele dar 1,000 pesos, dígame cuando el Señor te bendiga y hagas un negocio donde te gana 100 millones, ¿cuánto sería lo que tendrías que darle a Dios? Entonces a veces no tenemos mucho porque nos cuesta entender lo que la Biblia dice. Somos cabezones. Y la Biblia dice: da y se os dará.
Sí, Señor. Así. El diablo dice, el que da lo que tiene, ¿ustedes que se lo saben? ¿Por qué? Porque eso fue lo que el diablo nos enseñó allá afuera. Y vivimos en escasez. Y vivimos buscando cómo hacemos la monedita para poder comprar la papeletica de café. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo nos enseñó a que no cumpliéramos los principios divinos. Entonces, les animo, hermanos, a hacer un cambio en nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Sí, Señor. Comienza a darle a Dios lo que es de Dios y te quedan estos domingos para traer tu primicia. Señor, aquí está. ¿Sabe cuál es la ofrenda que más vale delante del Señor? La ofrenda esa que te duele. Porque hay ofrendas que duelen. Hay regalos que duelen, ¿o no? Si usted le regala a su hijo un par de zapatos y quizás usted dejó de comerse algo que le provocaba, eso duele, pero usted lo hace por amor. Sí, Señor. Tú vas a obedecer a Dios por amor. Pero si tú le piensas, no, yo a mi hijo le voy a regalar una casa. Ese regalo es más grande, por lo tanto vale más. Entonces, si el regalo es grande, ¿ve?, el sacrificio tiene que ser grande. ¿Y qué mayor sacrificio que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí? Sí, Señor. Entonces, simplemente, hermanos, este año no sea de lamento, este año sea de bendición. Amén. Amén. Año de multiplicar todo lo que Dios ponga en tu mano, pero cumpliendo el principio que Dios nos ha establecido. Porque queremos la bendición, pero no queremos obedecer. No hay amén, pero eso está escrito. A mí me entró una experiencia que viví en una iglesia. Se presentó una vez con la milicia una pareja y dijeron textualmente: esta es la ropa, la plata que habíamos guardado todo el año juntándola para diciembre. De mi esposa, mira, no tenía hijos. Esta es nuestra promesa. Gloria a Dios. Y a mí me pareció un gesto de tanta conciencia espiritual. Así es. Es que entender los principios del reino va a hacer que tu vida se transforme, hermanos, en algo maravilloso realmente. Se lo digo por testimonio. Y el Señor me dio una palabra de primicia para este año que yo quiero compartirla contigo. Ella está en Deuteronomio, en el capítulo 8. Cuando estés en casa, léelo, búscalo ahorita. Deuteronomio capítulo 8. Puedes meditar en tu casa en todo el capítulo 8 de Deuteronomio. Pero yo me quiero enfocar en esta mañana en la palabra que el Señor me dio como primicia para ustedes, para que la guarden en su corazón, para que la mediten. Y es a partir del versículo 6. Si tienes Biblia, búscalo y acompáñame. Quiero leerles este texto del 6 al 11. Pero les animo a que en esta semana usted se lea todo el capítulo. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta primicia de palabra, dice: cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témele y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, de higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido
y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado, escuche, de no olvidar al Señor tu Dios y no dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. ¿Cuánto reciben esta palabra? Ponte sobre tus pies. Gracias, Jesús. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor, Señor, quiero cumplir tus mandamientos. Señor, gracias por conducirme a una tierra buena, tierra de arroyos, de fuentes, de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo, de cebada, de viña, de higueras y granados, de miel, de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada me faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacaré cobre. Cuando haya comido y esté satisfecho, alabaré al Señor mi Dios por la tierra buena que me ha dado. Pero tendré cuidado, dígalo con fuerza, hermano, pero tendré cuidado de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que tú me mandas hoy. Levanta tu mano al cielo y dale ahora gracias a Dios. Señor, gracias te damos, Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, porque es palabra, Señor, de bendición. Es palabra que me está enseñando, Señor, a que debo caminar en obediencia, Señor. En que tú sí has prometido, Señor, bendición. En que tú has prometido, Dios, que viviremos bien, Señor. Pero te hemos desobedecido, Señor. Y eso cierra los cielos, Padre. Por eso en esta mañana, Padre mío, también te pedimos perdón las veces que no queremos entender, Señor, lo que tú nos estás diciendo. Hoy rompemos, Señor, con la desobediencia. Hoy rompemos, Señor, con no estar sujetos al Espíritu de Dios, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy renunciamos a nuestra propia obstinación de hacer las cosas a nuestra manera. Queremos depender de ti, Señor. Queremos traer delante de tu altar la primicia, la ofrenda, el diezmo, Señor. No porque el hombre lo necesite, es porque tú estás probando mi obediencia, Señor. Y yo necesito ser obediente, Señor. Arranco de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, toda desobediencia a la palabra de Dios. Hoy, Señor, establecemos esta palabra de victoria, Dios mío. No tenemos por qué comer el pan con escasez. No tenemos, Señor, por qué estar en la aflicción. Caminaremos de la mano contigo, Señor, y veremos tu gloria en este año. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sella esta palabra con un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les guarde, les bendiga. ¿Hay otro anuncio? Le recordamos, asista a su célula donde usted ha sido asignado para su crecimiento espiritual. Amén. Y bueno, retomamos los estudios también con el liderazgo. Así que les bendecimos, amados hermanos, y deseamos que podamos estar todos cada día más unidos para seguir avanzando en la obra del Señor. Este es un año, hermano, donde abra su mente, su corazón y su espíritu para evangelizar las almas, porque es el año de evangelizar para poder recoger la cosecha, porque ya Cristo viene pronto. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre Celestial, en el